¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a resolver el problema número 116A de Codeforces llamado Tram. Y el problema dice lo siguiente. El reino lineal tiene exactamente una línea de tranvía. Si tiene n paradas, están numeradas de 1 a n en el orden del movimiento del tranvía. En la yésima parada, A pasajeros salen del tranvía, mientras que B pasajeros entran a ella. El tranvía está vacío antes de que llegue a la primera parada. También cuando el tranvía llega a la última parada, todos los pasajeros salen para que esté vacío al final. Tu tarea es calcular la capacidad mínima del tranvía de tal manera que el número de personas dentro del tranvía en cualquier momento nunca exceda esta capacidad. Nótese que en cada parada todos los pasajeros que salen antes de que los pasajeros entrantes entren. Input. La primera línea del input contiene un número entero n que va del 2 al 100, que es el número de paradas del tranvía. Después siguen n líneas, cada una con dos números enteros A y B, que pueden ser números entre 0 y 1000, que es el número de pasajeros que salen del tranvía en la yésima parada y el número de pasajeros que entran al tranvía en la yésima parada. Las paradas están dadas de la primera a la última en el orden del movimiento del tranvía. El número de personas que salen en una parada nunca excede el número total de personas en el tranvía inmediatamente antes de que llegue a la parada. En la última parada todos los pasajeros salen del tranvía y se vuelve vacío. Y por último, ningún pasajero entra al tranvía en la última parada, es decir, el último valor de la última parada entrante es 0. Output. Imprime un número entero que denota la capacidad mínima posible del tranvía. También 0 es permitido. Ok, entonces, básicamente este problema nos da una serie de valores que representa cuántos pasajeros entran y salen de justamente el tranvía, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar un contador, por decirlo así. Bueno, dos contadores. Necesitamos llevar un contador que represente la cantidad de pasajeros actuales, es decir, cuántos pasajeros tiene en este momento el tranvía, ¿ok? Es decir, por ejemplo, vamos a llamarle este valor PA. Entonces, ahorita mismo, en la primera parada, en la primera parada, pues ningún pasajero sale. Dios, sí, 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 sí. Ningún pasajero sale. Saliente, entrante, ahí está. Pues ningún pasajero sale, tres entran. Entonces, ahorita mismo, el tranvía tiene tres pasajeros. Ahora, aquí es donde entra nuestro segundo contador, que le vamos a llamar capacidad mínima. Esta capacidad mínima es justamente el valor que le interesa al problema. Es decir, ¿cuánto es lo mínimo que necesitas de capacidad para poder alojar a todos los pasajeros en cualquier momento del viaje? Pues ahorita mismo podemos decir, bueno, pues la capacidad mínima siempre empieza en ceros y entonces comparamos. La cantidad de pasajeros es mayor a la capacidad mínima. Ok, entonces vamos con la suposición de que la capacidad mínima de momento es 3 porque es la cantidad de pasajeros actuales. Ok, después seguimos con la siguiente parada. En la siguiente parada salen dos personas y entran 5. Es decir, hacemos una resta de 3 menos 2 más 5 y entonces me quedaría 6. Entonces ahorita mismo el tranvía en la segunda parada tiene 6 pasajeros. Esta cantidad de pasajeros es mayor a la capacidad mínima registrada hasta el momento. Pues sí, entonces tenemos que actualizar la capacidad. Perfecto. Vamos con la tercera estación. En la tercera estación salen 4 pasajeros y entran 2. Haciendo la mate, pues tenemos que ahorita mismo el tranvía tiene 4 pasajeros y entonces nos volvemos a preguntar. Tenemos 4 pasajeros. Nuestra capacidad mínima hasta el momento es 6. Entonces, como la cantidad de pasajeros es menor a la capacidad mínima registrada hasta el momento, entonces no necesitamos actualizar nada. Con la capacidad que tenemos, cubrimos hasta el momento. Y por último, en la última estación, pues salen los 4 que quedan y no entra nadie y al final queda 0. Entonces, al final, ¿cuál fue la capacidad mínima que tuvimos que documentar? Pues justamente, como dice Codeforces, la respuesta final fue 6. Entonces, básicamente, tenemos que hacer un código que se encargue de modelar lo de la entrada y la salida de los pasajeros en cada una de las estaciones y al final registrar cuál fue la capacidad mínima que se guardó.
Esto se podría considerar un problema de programación dinámica, porque prácticamente tenemos que checar si la capacidad, o bueno, no, más bien, si es checar si la cantidad de pasajeros actuales es mayor a la capacidad hasta el momento, para así justamente hacer la actualización. Entonces, con esto en mente, pues simplemente vamos a hacer el código que se encargue de modelar todo esto, ¿vale? Entonces, por acá ya tengo una plantilla. Podemos ver de que aquí no tenemos pruebas como tal, pero sí tenemos estaciones. Entonces vamos aquí simplemente vamos a cambiar el código a decir número de casos de prueba a números de estaciones y declaramos estaciones como nuestro primer input. Después, aquí es donde necesitamos nuestros dos contadores. Necesitamos el de pasajeros actuales y después el de capacidad mínima, que también empieza en ceros. Entonces, ¿cuántos pasajeros tiene el tranvía de momento? Y este es digo, cuántos pasajeros, digo, ¿cuál es la capacidad mínima? La capacidad mínima necesaria del tranvía. Del tranvía. Ahí está. Entonces, ya con mis dos contadores, pues puedo pasar a justamente iterar sobre cada una de las estaciones. Entonces, en mi ciclo for le voy a cambiar un poquito el propósito. Aquí tengo por estación in range de 0 a estaciones. Ahí quedó. Y entonces aquí es donde entran mis dos inputs, que es la cantidad de pasajeros que salen y la cantidad de pasajeros que entran. Pues vamos a declarar pasajeros salientes. Vamos a poner número de pasajeros que salen del tranvía. Vamos a copiar el comentario para cambiarlo y así declarar también a los pasajeros entrantes que entran, que entran al tranvía. Y entonces, al ser dos variables, vamos a poner pasajeros salientes, pasajeros actuales, va a ser igual a un mapeo que castea tipo entero, un input que vamos a separar por espacios en blanco. ¿Ok? Entonces, como hicimos justamente acá en el modelado del Notepad, primero tenemos que calcular cuántos pasajeros hay cuántos pasajeros hay después del intercambio. Entonces sería calcula, entonces vamos a poner como un comentario. Calcula cuántos pasajeros tiene tiene el tranvía en la estación actual. Entonces sería pasajeros actuales es igual a pasajeros actuales, o sea, los que estaban dentro, menos los que salen, más los que entran. Aquí tengo un error justamente, más los que entran. Ok, entonces aquí después de que calculamos la cantidad de pasajeros actuales que ahora tiene el tranvía, entonces si nos preguntamos, vale, el tren tiene más pasajeros que la capacidad mínima registrada hasta el momento. Y entonces aquí es donde se hace justamente la actualización. Entonces sería if pasajeros actuales es mayor a capacidad mínima, entonces capacidad mínima adopta el valor de pasajeros actuales. Y entonces con esto ya hicimos nuestra programación dinámica, por decirlo así, y la capacidad mínima se va a ir actualizando tal cual como lo hicimos aquí en el Notepad. Lo último que faltaría simplemente es imprimir la capacidad mínima del tranvía. Se hace con un simple print. Entonces, con esto deberíamos poder correr el código con el input de Codeforces y nos debería dar 6. Nos ponemos a prueba esto y efectivamente nos da 6. Así que vamos a copiar el código y vamos a subirlo a Codeforces, ¿ok? Submit code,
por acá, tranvía. Esto es Python, pegamos, verificamos, submit y a esperar. Ahí está, perfecto. Entonces, esa fue la implementación en Python. En C++, básicamente vamos a hacer lo mismo. Así que, podríamos incluso tomar el código entero y simplemente hacerle la adaptación correspondiente en C++. Es decir, vamos a adaptar todo esto, ¿vale? Vamos a poner el cursor aquí. Vamos a cambiar los gatos por dobles paréntesis. Y entonces sí, vamos a cambiar todo sin rompernos la cabeza. Y entonces, primero declaramos int estaciones, cin estaciones. Después declaramos mis dos contadores, el de int pasajeros actuales y capacidad mínima. Y lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar nuestro ciclo for y aquí un par de operaciones. Entonces, por acá sería for int índice estación igual a 0. Índice estaciones menor a la cantidad de estaciones. Y índice estación le vamos a sumar más 1. Dio más 1, ¿vale? De aquí cerramos el ciclo for. Aquí int pasajeros salientes y pasajeros entrantes los declaramos en un solo cin. Entonces sería cin pasajeros salientes, pasajeros entrantes. Con esto ya calculamos pasajeros actuales. Y solo nos faltaría este ciclo, esta condicional if, que lo tenemos que poner en el formato de C++. Un cout aquí para imprimir la capacidad mínima. Y listo. Así de fácil, tradujimos el código de Python a C++, sin cambios, sin modificaciones, sin nada. Entonces copiamos. Vamos acá una vez más, subir código. Tranvía. C++. Pegamos. Verificamos. Submit. Y a esperar. Y listo. Así que como pueden ver, nuestra simulación de cómo los pasajeros entran y salen y cómo vamos registrando la capacidad mínima que habíamos planteado justamente fue correcta. Y bueno, jovenazos, con eso resolveríamos el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like, dejen sus dudas en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.